Hola chicos del nivel 2, ¿qué tal? Una nueva clase de física con el tema de movimiento vertical de caída libre, la primera parte, ¿ya? Normalmente, cuando estudiamos este tema, se le conoce como MVCL, ¿ya? Movimiento vertical de caída libre. Muy bien. A ver, veamos por acá. Empezamos con un fenómeno. ¿Cuál es, muchachos? A ver, escucha bien, préstame atención, ¿ya? Para que no tengas muy en claro a lo que nos vamos a basar en esta clase. Mírenme, en nuestro mundo real, normal, agarremos una piedra y agarremos una pluma. Si nosotros lo soltamos, lógicamente la piedra va a caer más rápido que la pluma, ¿cierto? Muy bien. Profesor, ¿y eso por qué sucede? Eso sucede por la existencia de la resistencia del aire. Debido al aire, la pluma empieza a caer de una manera desvanecida, ¿no? ¿Cierto? Sí, como que fluctuando, ¿no? Fluctuando un poco. Muy bien. Profesor, ¿eso qué significa? Significa que el aire, ¿no? Sus moléculas de aire golpean por la parte de abajo a la pluma y es por eso que se hace un poco tardío su llegada al piso. Ya. Pero, ¿qué pasaría, chicos, ahora si nosotros estudiamos quitando el aire? Vamos a imaginar, profe, pero ¿cómo vamos a quitar el aire, no? Eso no podríamos respirar, etcétera, etcétera. No, es que nosotros nos vamos a imaginar que estamos en un laboratorio, ¿no? ¿De acuerdo? Y le hemos extraído el aire, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, hagamos el mismo experimento ahora. Tenemos la piedra y tenemos la pluma. Soltamos los dos y vemos que los dos caen igual. Demoran el mismo tiempo, es en simultáneo. Profe, pero la piedra tiene más masa, tiene más peso que la pluma. Claro, eso es indudable. Pero ¿saben qué, muchachos? En este movimiento de vertical de caída libre no nos importa el tamaño, ni la masa, ni el peso. Siempre van a caer igual. Profe, si yo tengo una pluma con una roca, los dos nos soltamos de una misma altura, los soltamos y vemos nuevamente que caen los dos a la vez en forma simultánea. ¿Esto qué significa? Significa que en este movimiento no vamos a considerar la resistencia del aire, por lo tanto, todos los cuerpos van a caer en forma simultánea. Entonces, en este tema, por ahí pones en tu cuaderno, le pones, no se considera la resistencia del aire. Estamos trabajando en el vacío, ¿de acuerdo? Repito, no vaya a ser que en el examen de bimestral te pueda venir, ¿no? ¿Cómo es el estudio de un movimiento vertical de caída libre? El movimiento vertical de caída libre se estudia sin considerar la resistencia del aire, es decir, en el vacío, ¿de acuerdo, jóvenes? Muy bien, entonces, teniendo esas pequeñas características y condiciones, vamos ahora a empezar a estudiar el tema. Muy bien, chicos, continuamos entonces con la teoría. A ver, veamos. Jóvenes, veamos por acá, tenemos un evento, ¿ya? Hay un suceso que se ha realizado y ahora vamos a hacer el estudio físico, ¿de acuerdo? Tanto cualitativo, o sea, cuáles son las características, y también un estudio cuantitativo, o sea, cuánto vale la velocidad, cuánto es el tiempo, etcétera, etcétera. Veamos. Jóvenes, en un movimiento vertical de caída libre siempre va a estar afectado por la aceleración de la gravedad. Escuchen bien, la aceleración de la gravedad comúnmente para hacer cálculos mucho más rápidos se le considera 10 metros por segundo al cuadrado. Pero jóvenes, la aceleración de la gravedad en valores reales es 9,8 aproximadamente. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí. Pero nosotros para esta parte teórica, ¿no? Para cuestiones didácticas, vamos a considerar 10 metros por segundo al cuadrado, así como lo consideran muchos libros, ¿de acuerdo? ¿Solo para qué? Para que el cálculo sea mucho más sencillo. Muy bien, jóvenes. Profesor, ¿y qué significa 10 metros por segundo al cuadrado? Escucha bien. ¿Qué significa 10 metros por segundo al cuadrado la aceleración? Allá. Eso significa que cuando baja, ¿no? Escucha bien, cuando un proyectil, un cuerpo empieza a bajar, 10 metros por segundo al cuadrado significa que por cada un segundo, escucha bien, por un segundo que transcurra, la velocidad debe incrementarse en 10. Repito,
Si pasa un segundo, ¿en cuánto se debe incrementar la velocidad? ¿En cuánto? En 10. Oye, si en un segundo se incrementa en 10, en 2 segundos, ¿cuánto debe incrementarse? 20, profesor. Muy bien. Hagamos el estudio. Préstame atención. Mira, vamos a imaginar que tenemos acá un proyectil en la parte más alta donde la velocidad es 0. A ver, fíjate, si pasa un segundo, ¿cuánto es la velocidad? De 0 se incrementa en 10, ¿cuánto será la velocidad? La rapidez, 10 metros por segundo. Muy bien. Ahora, si pasa un segundo más, nuevamente debe incrementarse en 10, entonces será ahora 20, ¿no? 20 metros por segundo. Ya. Y si pasa un segundo más, ¿en cuánto se debe incrementar? Se incrementa en 10, que es la aceleración. Entonces ya ahora la rapidez o la velocidad debe ser 30 metros por segundo. De 30, un segundo más pasa, ¿en cuánto se debe incrementar? En 10. Sería 40 metros por segundo. 40 metros por segundo. Y por último, pasa un último segundo más. ¿Cuánto es la velocidad? 50. 50 metros por segundo. Muy bien. Ahora veamos lo siguiente. Las propiedades de un movimiento vertical de caída libre indican lo siguiente. Que la velocidad con la que se lanza, la velocidad de salida es igual a la rapidez de salida, viene a ser igual a la rapidez de llegada. ¿Eso qué significa? Que si se lanzó con cierta velocidad, con esa misma velocidad en magnitud, va a llegar. Profe, si esto llegó con 50, ¿con cuánto ha salido? Con 50. Ya, profe, con 50 metros por segundo. Sigamos con el análisis. ¿Qué más? Profesor, cada vez que baja, se incrementa en 10. Y cuando sube no se incrementa, más bien se reduce. ¿Se reduce en cuándo? Se reduce también en 10 metros por segundo por cada un lapso de un segundo que sube. A ver, si tenemos 50, pasa un segundo. Si pasa un segundo, se redujo en 10. ¿Cuánto sería? 40. 40 metros por segundo. ¿De acuerdo? De 40 metros por segundo, pasa un segundo, ¿cuánto sería? 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. ¿De acuerdo? ¿Sí? De 30 metros por segundo, pasa un segundo, se reduce un 10 más. ¿Cuánto sería? 20. 20 metros por segundo. ¿Qué más? Un segundo más, se reduce otra vez en 10, quedaría 10 metros por segundo. Y de 10 metros por segundo, pasa un segundo más, de 10, le quitas 10, 0. ¿Eso qué significa? Significa, jóvenes, las siguientes propiedades. ¿Cuánto es la velocidad en la parte más alta? No te olvides, 0. La velocidad en la parte más alta es 0. ¿Qué tal, profe? La velocidad con la que sale es igual a la velocidad con la que llega. Sí, en intensidad. Correcto. Profesor, las rapideces a una misma altura son iguales. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo se demoran en subir? A ver, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5. Profe, 5 segundos en subir. Ya. ¿Y cuántos segundos en bajar? 1, 2, 3, 4, 5. Profesor, 5 segundos al subir y también se demora 5 segundos al bajar. ¿Eso qué significa? Que el tiempo de subida, ¿a qué va a ser igual? Al tiempo de bajada. Si un proyectil se demora 10 segundos en subir, ¿cuántos segundos se demora en bajar? 10. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuánto es el tiempo de subida? Profesor, si tú lanzas con 50, ¿cuánto se demora en subir? Divídelo entre la gravedad, que vale 10. Si tú lanzas con 50, lo divides entre 10, ¿cuánto sería? 5. Y ese es el tiempo que se demora en subir. Si tú lanzabas con 90 metros por segundo, si tú lanzas con 90, lo divides entre 10, 9. Entonces 9 segundos al subir y lógicamente 9 segundos al bajar. Ya, profesor, voy entendiendo. Tiempo de vuelo. ¿Qué es el tiempo de vuelo? Profesor, el tiempo de vuelo viene a ser igual a todo el tiempo que ese cuerpo ha permanecido en el aire. O sea, el tiempo de vuelo será todo el tiempo de subida más todo el tiempo de bajada, todo el tiempo que estuvo en el aire. Por lo tanto, el tiempo de vuelo viene a ser igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Y por último, la rapidez a una misma altura en un movimiento vertical de caída libre son iguales, lo que te decía, ¿no? Si a esta misma altura con 40 está subiendo, cuando vuelva a esa misma altura estará regresando con 40 metros por segundo. No te olvides que la gravedad para nuestros problemas va a ser de 10 metros por segundo.
Muy bien, chicos, empecemos con la práctica. Muy bien, a ver, empecemos con la práctica. Problema número 1. A ver, estamos en la página número 14, ¿cierto? Dice, se deja caer. Muchachos, no te olvides, cuando en un problema te dicen se deja caer, o también te dice se suelta una pelota, un cuerpo, es porque la velocidad inicial es 0. No te olvides, ¿ah? Si te dice se deja caer, se deja caer. Si se deja caer, entonces velocidad inicial, ¿cuánto? 0. Muy bien. Se deja caer un cuerpo en caída libre, determina la rapidez del cuerpo después de 3 segundos. Muy bien. Recuerda que por cada segundo que pasa se incrementa en 10. Si es 0 en 1 segundo, 10. En 2 segundos, 20. En 3 segundos, 30. O sea, en 3 segundos, la velocidad que habrá adquirido esa piedra será de 30 metros por segundo. Eso es todo. ¿Cuál es? Problema número 3. ¿Qué dice? El cuerpo mostrado está en caída libre. Determine el módulo de la velocidad V1 y V2. Mira. ¿Dónde es la velocidad aquí? 4. Basta que pasa 1 segundo. Por cada 1 segundo que pasa, ¿en cuánto se incrementa? En 10. O sea, si es 4 incrementado en 10, ¿sería cuánto? 14. Ah, ya, profesor. V1 tendría que ser 14 metros por segundo. Muy bien. Luego pasa 1 segundo más. Si pasa 1 segundo más, nuevamente tiene que incrementarse en 10. ¿Sería cuánto? 24. 24 metros por segundo. Entonces, velocidad 1 vale 14 y velocidad 2 vale 24, ¿no? Metros por segundo. Problema número 5. ¿Qué dice el problema número 5? En el movimiento vertical de caída libre mostrado, determine el módulo de velocidad V1 y V2. Muy bien, jóvenes. Profe, pero este cuerpo está subiendo. Ah, ya, recuerda, cuando sube, la velocidad se va reduciendo hasta hacerse 0, ¿no? ¿Te acuerdas? Muy bien. Entonces, tengo una velocidad de 40. Si pasa 1 segundo, se reduce en 10. Por lo tanto, tendré ¿cuánto? 30 metros por segundo. Muy bien. Pasa 1 segundo más. Nuevamente se reduce en 10. ¿Cuánto valdría? 20 metros por segundo. No te olvides, cuando va subiendo, la velocidad se reduce hasta hacerse 0. En cuanto al desplazamiento hacia abajo, cuando empieza a caer, la velocidad por cada segundo que pasa aumenta en 10, aumenta en 10. Problema número 7. V1 vale 30 y V2 vale 20, ¿no? Problema número 7. ¿Qué dice? En el movimiento vertical de caída libre mostrado, determinen los tiempos T1 y T2. Muy bien. A ver, muchachos. Velocidad aquí, 15. Velocidad aquí, 25. ¿Cuánto fue el incremento, jóvenes? ¿En cuánto se ha incrementado? Se ha incrementado de 15 a 25, se ha incrementado en 10. Y si la velocidad se incrementa en 10, ¿cuánto tiempo ha pasado? 1 segundo, recuerda. Si se incrementa en 10, es porque ha pasado 1 segundo. O al revés, si pasa 1 segundo, es porque se incrementa en 10. Ah, ya, profe. Entonces, el tiempo 1 te vale 1 segundo. ¿Por qué vale 1 segundo? Porque se incrementó en 10. De 25 a 35, ¿en cuánto se incrementó? También en 10. Entonces, eso es porque ha pasado el lapso de ¿cuánto? De 1 segundo. Entonces, tanto el tiempo 1, el T1 y el T2, cada uno de ellos vale 1 segundo, jóvenes. Continuamos, chicos. Problema número 11. ¿Qué dice? Una piedra es soltada, se suelta. Entonces, se suelta o se deja caer, significa que la velocidad inicial, ¿cuánto es? 0, ¿no? Una piedra es soltada desde lo alto de un edificio, he dibujado un risco, no hay problema. Determine su rapidez al cabo de 5 segundos. Recuerda, si pasa 1 segundo, ¿cuánto es la velocidad? 10. Pero si hubiesen pasado 2 segundos, ¿cuánto hubiese sido su velocidad? 20. Pero si hubiesen pasado 3 segundos, ¿cuánto hubiese sido su velocidad? 30. ¿Cuántos segundos pasan? 5. Eso significa que la velocidad, ¿cuánto vale? 50 metros por segundo. No son muy sencillo, ¿correcto? Problema número 13. ¿Qué dice el problema número 13? El móvil mostrado realiza un movimiento vertical de caída libre, ¿correcto? Determine su rapidez después de 5 segundos del instante mostrado. A ver, tenemos una velocidad de 50. Me está pidiendo cuánto es la velocidad después de 5 segundos. A ver, después de 1 segundo, la velocidad aquí sería 40, ¿no? 40 aquí. 1 segundo más,
la velocidad sería 30. De 30, un segundo más, la velocidad sería 20. De 20, un segundo más, la velocidad sería 10. Y de 10, un segundo más, la velocidad sería ¿cuánto? 0. Entonces, ¿no? 50. Aquí sería 40, aquí sería 30, 20, 10, 0. Después de 5 segundos, la velocidad va a ser 0. Eso significa que está en la parte más alta de su trayectoria. Problema número 15. ¿Qué dice el problema número 15? Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba, volviendo a su punto de lanzamiento luego de 4 segundos. Muy bien. A ver, veamos por aquí. Si luego de 4 segundos de lanzamiento vuelve, ¿esto qué significa, profe? Profe, eso se llama tiempo de vuelo, profe. Correcto. Eso significa que esos 4 segundos consta todo el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Pero tú sabes muy bien que el tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales. Y si son iguales y todo debe ser 4 segundos, significa que el tiempo de subida es 2 segundos y el tiempo de bajada también debe ser 2 segundos. Muy bien. Ahora piensa y dices, profe, en la parte más alta la velocidad es 0. Eso es indudable por teoría. Profe, si pasa un segundo, se incrementa en 10, la velocidad sería 10. Pero, profe, está pasando 2 segundos. Si pasa 2 segundos, ¿cuánto sería su velocidad? La velocidad sería 20 aquí. Profe, pero usted nos ha dicho en la teoría que la velocidad con la que llega y la rapidez con la que sale, las rapideces llegan a ser iguales. Muy bien. Si aquí está llegando con 20 metros por segundo, entonces ¿con cuánto ha partido? También con 20. Entonces la velocidad con lo que ha partido es 20 metros por segundo. Hemos terminado la práctica, jóvenes. Ahora pasemos a la autoevaluación. Problema de la autoevaluación, problema número 9. ¿Qué dice? Dice lo siguiente: una piedra lanzada verticalmente hacia arriba. Muy bien. ¿Qué más dice? Después de 10 segundos. Y vuelve, ¿no? Volviendo al punto de partida después de 10 segundos. Entonces él se va a demorar 10 segundos en subir y en bajar. Eso significa que ¿cuánto se demora en subir? 5 segundos. ¿Y cuánto se demora en bajar? 5 segundos. Ya, profe, fácil. Listo, claro, ¿no? Hemos lanzado y se ha demorado 10 segundos en volver. Lo cual significa 10 segundos, 5 segundos al subir y 5 segundos al bajar. Ahora la pregunta es, ¿con qué velocidad determina la rapidez con que fue lanzada? En la parte más alta, ¿cuántos, muchachos? 0. En un segundo, ¿cuánto sería su velocidad? En un segundo de caída, 10 metros por segundo. Si el tiempo hubiese sido 2 segundos de caída, ¿cuánto es la velocidad? 20. Pero se demora ¿cuánto? 5. ¿Con cuánto de velocidad está llegando? Está llegando con una velocidad de 50 metros por segundo. Pero la velocidad con la que parte y la que llega, ¿cómo vienen a ser en intensidades? Iguales. Así que la velocidad con la que parte sería de 50 metros por segundo. Problema número 10. ¿Qué es el problema número 10? Desde un helicóptero suspendido en el aire se lanza un misil verticalmente hacia abajo. Lanzamos un misil verticalmente hacia abajo con una velocidad de una rapidez de 15 metros por segundo. Dice, determine su rapidez al cabo de 5 segundos. Muy bien, al cabo de 5 segundos. Bien, jóvenes. Vamos por acá. En un segundo, ¿cuánto se incrementa? La velocidad se debe incrementar en 10. Por lo tanto, en un segundo, la velocidad debe ser 25, ¿no? Porque se incrementó en 10. Pero si pasan 2 segundos, ¿en cuánto se debe incrementar? Si en un segundo se incrementa en 10, en 2 segundos debe incrementarse 20, profesor. Entonces, si pasan 2 segundos, le incrementa en 20, la velocidad sería 35 metros por segundo. Profesor, y si pasan 15 segundos, ¿en cuánto se debe incrementar? ¿En cuánto? En 150. Claro, en 150 metros por segundo. En un segundo se incrementa en 10. En 2 segundos se incrementa en 20. En 3 segundos se incrementa en 30. En 4 segundos se incrementa en 40. En 15 segundos se incrementará en 150 metros por segundo. Si eso es el incremento, al inicio ¿cuánto es? 15. Le incrementamos 150, ¿con cuánto terminará llegando? Con 165. 165 metros por segundo va a ser la velocidad con la que llega, ¿no? Muy bien, muchachos. Para terminar la tarea de la práctica, ustedes resuelven los pares, y de la autoevaluación, ustedes resuelven los problemas desde el 1 hasta el 7, jóvenes. Muy bien, jóvenes.
Espero que se haya entendido este tema de movimiento vertical de caída libre, la primera parte. Nos vemos en una próxima clase. Chao.